Al Tanto, video podcast, Centro Comercial Altama. Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rogelio Reyes y soy licenciado en enfermería y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Al Tanto, el nuevo podcast de Altama. El día de hoy les vamos a hablar sobre los primeros auxilios. Es muy importante saber que los primeros auxilios son estas primeras acciones que debemos realizar ante una urgencia o una emergencia, que si bien tal vez son pequeñas acciones, son de vital importancia para evitar que la emergencia o la urgencia se haga más grande. Son acciones que todos deberíamos tener en conocimientos y que tendríamos que estar capacitados para poder realizar, más cuando nos encontramos en un trabajo donde por actividades sean muy susceptibles a estas condiciones. Aunque al escuchar la palabra primeros auxilios, nuestro cerebro se va a situaciones muy extremas, tenemos que considerar que no necesariamente tenemos que estar en una posición de riesgo para poder apoyar al prójimo. Y hay acciones que nosotros podemos implementar para poder ayudar a quien lo necesita. Hay acciones muy simples como recordar que siempre si nos enfrentamos a alguna herida o querer ayudar a alguien que está teniendo una herida, es muy importante recordar siempre tener las manos limpias, ya que podemos evitar que esa herida llegue a contaminarse y que la emergencia aumente. Hay una acción muy importante en la cual todos podemos contribuir cuando nos encontramos en el caso de alguna emergencia o de una urgencia, y es llamar a los servicios de emergencia especializados para que puedan acudir y apoyar en la situación que se requiere. En este caso es muy importante que sepas identificar lo que es una emergencia y una urgencia y cuál es la diferencia entre cada una de ellas y cómo debes actuar para cada una. Una emergencia es una situación de alto riesgo donde la vida de la persona o la nuestra está en riesgo de terminar, mientras que una urgencia es esa situación donde se tiene que actuar rápidamente para que no empeore y nos lleve a una emergencia. El día de hoy les voy a hablar sobre una técnica la cual todos tenemos que tener en nuestros conocimientos porque nos podemos enfrentar a esta situación en cualquier lugar y es en un ahogamiento. Esta técnica tiene como nombre maniobra de Heimlich, la cual es una técnica muy sencilla que todos pueden implementar y todos tienen que tener en sus conocimientos. Esta consiste en abrazar a la persona por atrás cuando vemos que le está faltando el aire y colocar nuestras manos en forma de puño en la boca del estómago y así hacer unos pequeños golpes hacia arriba, lo cual va a ayudar a que el objeto que esté evitando que nosotros estemos respirando salga disparado y podamos volver a respirar normalmente. Otra situación en la cual nos podemos enfrentar es cuando vemos una persona con una herida, ya sea sangrante o no sangrante, profunda o muy somera. En este caso es muy importante que recordemos que el lavado de manos es primordial. ¿Por qué? Porque si vamos a apoyar a esta persona y tocar esa herida, si no nos lavamos las manos, corremos el riesgo de infectarla y esta herida va a empeorar. Si es una herida con un sangrado muy abundante, lo que debemos hacer es apoyar a través de un vendaje. El vendaje tiene que ser compresivo para evitar que el sangrado siga siendo abundante, al igual que muchas veces puede ser un vendaje húmedo para favorecer la circulación de la sangre. En el caso de un sangrado leve, podemos apoyar poniendo una curita si así la herida lo amerita, o bien un vendaje seco y compresivo, el cual vamos a cambiar diariamente. Otra situación a la que es muy común que nos podamos enfrentar es a la picadura de un insecto. Esto es muy normal y hay que saber cómo poder enfrentarla. Lo primero es asegurarnos que no exista una reacción alérgica, inflamación o alguna herida. Si es así, es de vital importancia recordar que hay que llamar a los servicios de emergencias. Si es el caso de una picadura leve, lo que podemos hacer es colocar una compresa fría por unos 15 minutos arriba de la picadura. Si es posible, elevar el área afectada para que así nos favorezca. Y en el caso que exista alguna otra molestia, muy importante recordar tomar algún medicamento que evite alguna reacción alérgica. Otra situación muy común a la cual nos podemos enfrentar son a las quemaduras o ampollas. En este caso, cuando es una quemadura leve, lo que podemos hacer es refrescar la zona afectada con agua a temperatura ambiente, colocando un vendaje compresivo completamente normal y cambiándolo diariamente. Algo que yo recomiendo en todo trabajo e incluso en casa es contar con un botiquín de primeros auxilios. Créanme que no tiene que ser tan elaborado, pero siempre tomando en cuenta que debe tener ciertas cosas indispensables, como los cuales son vendas para cualquier clase de vendaje, alcohol, agua oxigenada,
gasas, soluciones antisépticas, termómetros, abatelenguas, cinta de tela adhesiva y ungüento para heridas. También es necesario que cuenten con un stock pequeño de medicamento para dolor, aspirinas, paracetamol, para dolores de estómago, entre otros. En conclusión, los primeros auxilios son estas actividades que podemos realizar para mantener bajo control la situación antes de que llegue el personal de emergencias. Y pues gracias por acompañarnos en este capítulo de Al Tanto, el podcast de Altama. Yo soy Rogelio Reyes y nos vemos hasta la próxima. Al Tanto, video podcast, Centro Comercial Altama.